Comunidad Sonriente, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Estamos en Resistencia. Recuerden que soy uno más de ustedes, que trato cada día de estar muy seguro de por qué, de lo que hemos aplicado para nosotros en la salud, lo que es el mejoramiento de la salud, nos hace mejores para poder trabajar y tener un sentido a nuestro trabajo, que seamos mejores ciudadanos. Tenemos un problema a analizar en primera instancia con respecto a lo que es el racismo. Ya ven todas las broncas que hubo cuando una manera de los policías en Estados Unidos mataron a una persona y resultó un movimiento en ocasiones muy violento allá en Estados Unidos, y entonces empiezan los problemas del racismo, de lo que siempre ha existido en ese país. Hay una cosa importante que también tenemos que ver con nuestro México. Recuerden que los mexicanos somos muy refractarios hacia la crítica, y una de las cosas principales para poder avanzar es esta crítica que a veces no nos gusta y que tengo que mencionar en primera instancia, un tema que es enojoso. Hay un video por ahí que circula en las redes en donde está un personaje, Jorge G. Castañeda, un personaje cuyo padre admiro mucho. Él fue secretario de Relaciones y dice unas palabras que son bastante enojosas. Esto lo digo porque, como siempre les he dicho, que somos una sociedad que fuimos educados a que tú no te metas, tú no te metas y tú no te metas, porque sabemos que la represión es hacia abajo, nunca es hacia arriba. El, Resulta que hubo una comunidad de oaxaqueños en Estados Unidos que sacó en ciertas, por lo menos en la red, lo voy a poner en la red para que ustedes se enteren, en donde dicen que hay ciertos personajes, dos de ellos públicos, uno que es Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, y el otro es Jorge G. Castañeda, de que no son bienvenidos a Oaxaca. Ellos los dicen a nombre personal, a título personal de los oaxaqueños. ¿Por qué es esta actitud que tienen que tomar y que tiene la importancia de poder hacer el comentario? Dice Castañeda que su hija estudió en la UNAM medicina, y fíjense la manera como trata de una institución, la que tiene la mejor facultad de medicina de nuestro país, la nacional, nuestra Universidad Nacional, y dice que la hija la mandaron a un pueblo horroroso, horrible, así lo dice, Putla, Oaxaca, y que gracias a la amistad de Héctor Aguilar Camín, que se ve que están en una conferencia conjunta, en una plática conjunta, está la imagen de Aguilar Camín asiente, dice, sí, gracias a la amistad que tenía con el gobernador de aquel entonces, como siempre presumiendo las relaciones, su hija la pudieran cambiar a otro pueblo un poquito mejor, pero igual de horroroso. Y se quejan luego de que hay racismo en México. Mejor dicho, siempre hay una posición desde la que siempre es muy criticable la vida del pueblo de México. Y eso es lo que ha sido una constante en nuestro país. ¿Y dónde vemos, por ejemplo, esa constancia? Lo que es la publicidad. Es muy común que los publicistas en México digan que la publicidad de la gente morena no pega, que la gente güerita es la que pega. Esto es muy enojoso de parte de un intelectual que ha hecho, por ejemplo, una biografía del Che Guevara, que es un buen escritor, muy informado, y resulta que es abominable lo que está expresando de una cultura tan extraordinaria como es la oaxaqueña. Si económicamente, si él no considera que tenemos la altura para él, siempre nos decían, pues se puede ir. Él fue el secretario de Relaciones Exteriores con Fox cuando se dio la famosa puesta en evidencia de lo que fue ese presidente, cuando corre a Fidel Castro y le dice, come si te vas. En fin, es muy enojoso esto, y es muy importante que tomemos en cuenta esas expresiones racistas y que tomemos en cuenta quién no lo debe tener. Por ejemplo, este personaje del que estoy hablando. Bien, vamos ahora a pasar a una manera de interpretar lo que es la cuestión humana y quién está diciendo las cosas. Vamos a platicar de Noam Chomsky. Él es un lingüista del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es una institución para nosotros como ingenieros muy, muy importante. Y él trabajaba ahí
pero tenía una actividad que nos suena poco usual. Él es lingüista y es una personalidad muy respetable porque él encuentra algo que para cualquiera de nosotros en el común es difícil estudiar, que es eso de la lingüística. Él se vuelve una autoridad mundial porque establece que el lenguaje hay una manera especial de considerarlo como una manera de superación. Que, por ejemplo, nosotros tenemos que en español el sujeto, el verbo, tiene que ver con el número y con el verbo condiciona al sujeto y al plural o al singular. ¿Es importante esto? Siempre lo damos por sabido. Los niños juegan en la calle. Bueno, la calle tiene que ver con el plural, etcétera, y con el verbo. El verbo condiciona. Pero resulta que en todos los idiomas en el mundo no es así. A ver, hay ciertos idiomas, otros que no. Y resulta que eso es lo que hay que aprovechar porque eso es lo que nos hace ver que no hacemos las preguntas suficientes para hacer del conocimiento. Que el conocimiento se atraiga hacia nosotros y entonces eso es lo importante y la aportación de un personaje, Chomsky, que él tiene ahora 94 años, sigue produciendo, ahora ya se pasó a Tucson por las condiciones del clima, pero en fin, este personaje le hacen una entrevista y lo primero que hace el entrevistador es decirle, defínase, y él dice, me voy a definir. El, lo más importante que yo considero que debe hacer es que toda jerarquía, fíjense bien, toda jerarquía debe manifestarse si puede, y si no, no aceptamos ninguna jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Pongo el ejemplo de México, que siempre los he puesto en guardia, de que por qué los hombres que han tenido posición de poder y económico, por qué son a los que tenemos que hacerles caso. Por ejemplo, pongo el caso del presidente Miguel Alemán. El caso de ese presidente tiene una fundación que da un premiecito cada año y fue un gran hombre. Vamos a ver lo que ha sido de gran hombre. Hubo un periodista, la vez pasada mencioné acerca de lo que se sabe y no se sabe en México, un periodista gringo, por eso no lo tocaron, en donde él establecía que Miguel Alemán inició la corrupción en México y tuvo dos negocios. Uno, Acapulco, por eso se llama la costera Miguel Alemán, el fraccionar y la bahía más bella del mundo, la vuelve su principal costera, la vuelve un negocio particular y también en cuanto a la venta y promoción de los terrenos, pero también en la Ciudad de México tiene otro lugarcito para hacer su negocio y esto es Polanco. Por supuesto que tiene muchísimo dinero este presidente y entonces es una jerarquía que no tenemos por qué aceptar. Lo mismo es a nivel particular como país, pero también a nivel mundial, que les digo por qué tenemos que aceptar lo que diga Jeff Bezos o lo que diga los otros que han hecho muchísimo dinero en Silicon Valley, Bill Gates. ¿Por qué tenemos que hacerle caso como gasta el dinero y nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Es una jerarquía que no debemos aceptar. La otra es importante también lo que dice él al respecto de que toda autoridad tiene que establecer sus condiciones para poder seguir mandando. Es importante esto porque ahora en el confinamiento ya ven que tenemos que de pronto todos nuestros comentaristas se volvieron especialistas en el confinamiento y que en vacunas y que no tenemos que hacer eso. Tenemos que aceptar, como les he dicho siempre, lo que dicen nuestras autoridades. Y no es porque sea la cuarta transformación, el que estuviera lo que dicen las autoridades, porque ellas son responsables de lo que se nos está pasando como sociedad. Esas dos condiciones espantan al periodista que está entrevistando a Chomsky. Le dice, pero eso es anarquismo. Y contesta Chomsky, es anarquismo. Pero no es el anarquismo que pone bombas y que pone la violencia como una de las partes principales. Eso no es. Es simplemente que nosotros estamos partiendo de que el mercado, vuelve a decir Chomsky, el mercado que necesita el sistema para funcionar se supone que es libre. Se supone que es libre, estamos en las suposiciones, vuelvo a decir como él lo dice, que los consumidores están bien informados y están haciendo compras racionales.
ya vemos y les he dicho que no es cierto, porque las etiquetas de lo que viene en el alimento no es una información fiable. Y ahora tienen muchos problemas para poner exactamente de qué nos están alimentando. Otra consideración, los automóviles. Hace poco hubo una aclaración de la Asociación de Automóviles Gringos que se venden aquí en México y dice el dirigente con todas las palabras: nosotros no tenemos los mismos equipos que tenemos en Estados Unidos con respecto a la seguridad y no nos importa. Así es como nosotros lo hacemos. Nuestro gobierno no los puede obligar. Por eso es que las marcas asiáticas, pues ellos sí tienen las condiciones de seguridad y bueno, cada quien el usuario lo puede hacer y eso no se puede. No lo sabemos, sino es que entendemos esta manera de lo que es. Por eso, de lo que es el mercado. No es un mercado libre, es un mercado cautivo el que estamos teniendo. Este es Noam Chomsky. No vayan a pensar que estoy pensando nada más en un gringo, que es un viejito extraordinario, que está en todos los movimientos de resistencia que se producen en el país de los vecinos. Próximamente voy a establecer que en México hay un personaje de ese tamaño que obedezca a lo que yo les he dicho. Me gusta mucho hablar de la gente que conozco y que admiro y mexicana. En este caso voy a hablar de Enrique Maza y les voy a decir lo que él considera acerca de lo que está pasando ahora. Pasamos de lo de Chomsky. Ahora vamos a hablar de nuestro padre de la poesía mexicana, que es Ramón López Velarde. Recuerden, chaparritos, a propósito, siguen en hojalatería y pintura nuestros personajes, tanto Sagrario, que nos está escuchando, a ver si no revive ahorita, me empieza a regañar, y el Brujito siguen en hojalatería y pintura, próximamente vuelven a reanimarse. Decíamos de López Velarde, cuando él muere, a ver si ustedes se acuerdan de mi generación, yo soy de 52, inicios del 1900, de los 50 del siglo pasado. No me ha tocado, por lo menos no recuerdo. Cuando muere López Velarde, Álvaro Obregón, que era el presidente, decreta 3 días de luto nacional. Y José Vasconcelos, de extrema derecha, de que lo que sea, pero hay gente respetable en todo el espectro político con respecto a su quehacer, me refiero como estadista, y él hace 60,000 ejemplares de la revista Maestro y las reparte gratuitamente en las primarias de México. Eso es lo que es un padre de la poesía para un país. Bien, me faltó la música la vez pasada. Esa dulzura del lenguaje que tiene López Velarde, por ejemplo, en El perro de San Roque. Octavio Paz le criticaba que era estaba viendo hacia atrás, que patria así fiel a tu espejo diario, eso significaba ser reaccionario y que no aceptaba el progreso. Pero a quién de mi generación, claro, a los jóvenes no les dice nada esto que voy a leer del perro de San Roque, ¿a quién no le dice esto, por ejemplo, no? Mi carne es combustible y mi conciencia parda. Efímeras y agudas refulgen mis pasiones, cual vidrios de botella que erizaron la barda del gallinero contra los gatos y ladrones. ¿Recuerdan esas bardas que eran llenas de botellas rotas? Bueno, ¿a quién no le va a sonar eso que es normal? Bien, eso es lo que es un padre de la poesía mexicana. Chaparritos, dense de alta en el Poediario, no se dejen de dar de alta porque es la labor de Felipe Garrido, un gran integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, para que acostumbren leer estas cosas de la poesía que les digo que a veces es muy complicado comprenderla, pero a veces es leer a López Velarde, pero a él estúdienlo para que vean qué se siente un país descrito en estos versos que le pone López Velarde. El disco al que me refería es en mi consideración, es uno de los mejores discos del siglo pasado y se llama Canciones del íntimo decoro. Lo estamos pasando en el cintillo para que no lo olviden, está en la red. Y esto es el primer verso de La Suave Patria. El primer verso, lo que decía que Jennifer Clement lo tradujo al inglés. Y ese que dice el verso inicial, yo que solo canté de la exquisita intuición del íntimo decoro. Por eso se llama Canciones del íntimo decoro, que es extraordinaria la frase. Bien, en estas canciones están los principales
cantores de la nueva trova, lo que les decía, que no están de acuerdo en salir en Televisa y en la radio normal. Y está Eugenia León, está por supuesto Oscar Chávez, está Delfor Sombra, Carlos Díaz Caíto, argentino, Delfor que también es argentino. Y está, por ejemplo, Daniel Tushman cantando una de mis preferidas creaciones de López Velarde, que se llama Mi Villa. Y esto me recuerda mucho porque soy de San Luis Potosí, soy nacido allá en la capital, y Mi Villa dice: si yo jamás hubiera salido de mi villa con una santa esposa, tendría el refrigerio de conocer el mundo por un solo hemisferio. Tendría entre corceles y aperos de labranza a ella como octava bienaventuranza. Sumérjanse en López Velarde, métanse al Puediario, quitémonos esa cosa tan terrible de la dejadez, que algo nos haya dejado este confinamiento. Ya viene, le doy la noticia, ya viene la fecha muy próxima en donde vamos a establecer, a reiniciar nuestra consulta. Tenemos que aumentar el número de días porque ya saben las nuevas condiciones para evitar que se junte la gente. La molestia, por supuesto, de los vecinos que puede llevar la conjugación, la nueva manera que las medidas higiénicas, ya viene la fecha muy próxima, vamos a iniciar. Recuerden que hay que seguir con la dieta, hay que seguir con nuestra administración de los test y aguantarnos entre nosotros, tolerarnos, para que esto pueda continuar adelante. Recuerden que este programa y esta manera que tengo de tomar la palabra es para que entendamos bien a nuestro país y que los problemas siguen ahí. Hay zonas de nuestro país que están bajo el narco, hay gente que debiera estar en la cárcel y no está, y esto nosotros como ciudadanos tenemos que ser mejores. Si tenemos buena salud, podemos abrir los ojos de saber qué nos estamos perdiendo de nuestro México. Sumérjanse en López Velarde, les mando un abrazo. Gracias por sintonizarnos. Nos abrazamos la siguiente semana. Gracias, soy Federico Cruz, un brujo de lujo. ¿Ya no me escuchan? Pues estoy ya.